El segundo principio decía que tenemos que ir de lo general a lo particular. Dijimos, de lo conocido a lo desconocido, que es el principio de la propedéutica. De lo general a lo particular, que es el segundo principio. Y acá también aplicamos, porque hay una flecha, fíjense, que atraviesa de forma horizontal estos tres bloques. Porque estos pilares no son pilares independientes unos de otros, están totalmente relacionados. Quiere decir que lo que yo debo saber, que lo que debería ser conocido para mí, no lo es, pero yo lo debería tener, muy posiblemente sea más general que lo que voy a aprender ahora. A ver, es otro principio para guiarnos, ¿eh? Lo más general primero hacia lo más particular. ¿A qué nos referimos con esto? Veamos. Vamos a estudiar un elemento, un libro cualquiera, cualquier tipo de libro. Por ejemplo, matemáticas. Vamos a estudiar el teorema de Pitágoras, supongamos. Entonces, es buena cosa, es bueno, cosa que muchos estudiantes no quieren saber nada con esto, pero yo les voy a dar un secreto acá. El segundo principio sirve mucho. Yo ya vengo, supongamos, siguiendo bien los pasos propedéuticos, vengo aprendiendo bien en el orden de las matemáticas y ahora me toca el teorema de Pitágoras. Sería muy bueno hacer una pausita y buscar quién fue Pitágoras. Por ejemplo, ¿quién fue este tipo que hizo esta fórmula, este teorema? Y buscar en qué época nació, en qué contexto histórico nació. Y no te digo gran cosa, pero sí invertir al menos un corto tiempo para contextualizarme en un ámbito más general. Esto de entender quién fue Pitágoras, el creador del teorema de Pitágoras, y conocer un poquito, aunque sea de la secta de los pitagóricos, que era toda una rama de la filosofía, donde se estudiaba al uno como el autor de todas las cosas, como el principio de todas las cosas, equivalente al logos de Heráclito de Éfeso. Todos estos principios históricos, filosóficos, que nada tienen que ver con la matemática. Los que estudian matemáticas muchas veces les escapa a la historia, a la filosofía, cuando está íntimamente relacionado, porque todos los logros matemáticos y geométricos de esa época eran productos del estudio filosófico. Y entendiendo un poco el contexto histórico, que es más general, eso carga de sentido, le da una gran cantidad de sentido ahora al teorema de Pitágoras. Sabiendo quién fue Pitágoras, sabiendo cuándo nació, cómo era el tema de las sectas pitagóricas, qué buscaban, qué querían, cómo estudiaron la armonía, las notas musicales, cómo estudiaron los astros, las estrellas, y todo lo que ellos lograron en tan poco tiempo histórico, ahora me va a permitir observar el teorema de Pitágoras con otros ojos, con otro interés, con otra forma de entenderlo. Pues ya no es un teorema de Pitágoras, ya es el de Pitágoras, el Pitágoras que yo conozco. Bueno, entonces, este principio es un ejemplo acá, como lo general, el contexto histórico, lo que está alrededor de lo que estoy estudiando, me sirve, por supuesto, para encontrar un sentido fortalecido, donde me va a costar menos concentrarme, me va a costar menos comprender, porque eso llama mi interés ahora que lo conozco, y me va a permitir comprenderlo y recordarlo de una manera más completa. Lo general es un criterio que es el segundo pilar del conocimiento a tener en cuenta siempre. También lo puedo aplicar, por ejemplo, en el estudio de la economía. Yo no puedo estudiar, por ejemplo, microeconomía ni macroeconomía si no sé lo que es la economía. Entonces, lo general es otro criterio que yo debo tener en cuenta. Es decir, lo general debería ser, para mí, un conocimiento ya aprendido para poder estudiar lo que yo quiero aprender ahora. También cuento la experiencia de un compañero de la universidad que cuando rindió anatomía, estaba meta exponer en un oral las articulaciones. Es una anécdota muy interesante porque él le dijo, a ver, exponga las articulaciones, ¿cómo es el tema de articulaciones? Entonces, él comenzó a exponer, dijo, bueno, las articulaciones se pueden clasificar de diferentes formas.
Una de ellas son las anfiartrosis, las diartrosis, las enartrosis. Esto quiere decir su constitución histológica, anatómica, su amplitud de movimiento. Y meta a explicar de esa manera, el profesor lo detuvo en un momento y le preguntó, perdón, pero está muy bien, pero ¿qué es una articulación? ¿Ves? Se fue a un nivel más general. Él estaba en un nivel más particular, hablando de las distintas formas de clasificar las articulaciones, y el profesor se fue a un nivel más general. Ese nivel general, el alumno debería tenerlo, porque sin lo general, lo particular está incompleto. Sin lo general, lo particular está incompleto. Entonces, este alumno no supo responder. Dijo, lo general, y no supo responder. Bueno, las articulaciones es cómo se mueven los huesos entre sí. Ahí está. No, le dijo, no es correcto, porque hay articulaciones que son inmóviles. No está bien definida. ¿Qué es una articulación? Dígame. Y no supo decirlo correctamente. Entonces le dijo, vaya a estudiar, después vuelva la próxima vez, rinda de nuevo. Y este se fue enojado, ¿no? ¿Cómo me va a bochar por eso si yo estaba diciendo bien las articulaciones, la clasificación? Pero el punto es que no está mal lo que sucedió. ¿Por qué? Porque si yo no sé lo que es una articulación general, en lo general, pues menos voy a saber cómo son las articulaciones específicas en sus distintos tipos. Pues entonces, lo que yo pude aprender está incompleto. Y para un futuro médico, no saber esto puede ser una catástrofe. Entonces, no se aprueba. Esto para que entendamos por qué tenemos que siempre tener en cuenta que tenemos que avanzar de lo general a lo particular. De lo general a lo particular. Y no olvidemos que cualquier definición que ustedes quieran aprender, cualquier definición que ustedes quieran aprender, memorizar, comprender, siempre la definición va a apuntar, digo, definición de tipo académica, no definición de tipo de diccionario. Definición de tipo de diccionario vas a encontrar lo que es mesa, silla, el diccionario de Capeluz, ¿viste? Esos son un tipo de definiciones. Después tenés las definiciones de tipo académica, que son las que siempre van a apuntar al concepto general de donde se desprenden. Por ejemplo, si yo digo la microeconomía es parte de la ciencia de la economía, ¿qué? Bueno, ahí yo estoy haciendo referencia a la ciencia y a la ciencia de la economía. Yo debo saber que si voy a definir microeconomía como parte de la ciencia de la economía, los datos más generales que yo debo manejar son ciencia y economía en general, sin los cuales yo puedo fracasar. Mis conocimientos pueden ser incompletos. Yo puedo definir la microeconomía, pero si no sé lo que es la economía, estamos en un problema. Y si me toca definir la economía y yo no sé lo que es ciencia, estoy en un problema, porque el concepto de ciencia es más general que el concepto de economía. El concepto de economía es más general que el concepto de microeconomía, así como el concepto de articulaciones es más general que las articulaciones de tipo enartrosis, por ejemplo, anfiartrosis, diartrosis. Es decir, necesitamos siempre el concepto más general. No olvidemos esto, cada vez que leas una definición en tus libros y que sea de tipo académica, debemos tener en cuenta que esa definición en algún momento, apenas arranque, va a hacer referencia cuál es el concepto más general de dónde se desprende, en el cual yo debo apuntalar, verificar si estoy bien con eso o me hace falta ir hacia lo general y fortalecerlo, para que yo pueda después tener conocimientos afianzados y los pueda defender en una instancia de examen y después lo pueda usar, que es lo más importante, en el ejercicio profesional.